cuidando uno a la vez. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, del 25 al 37, una parábola que hemos oído, que hemos conocido. Cuidando uno a la vez. Lucas capítulo 10. Leemos la escritura a partir del versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Cuántos aman a Dios de esa manera? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos aman al prójimo como a ustedes mismos? Menos amén. Sí, eso siempre sucede. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La parábola conocida como la del buen samaritano, que nos enseñaron tal vez desde la escuela, de la clase de religión, a muchos de nosotros. Pero en medio de este entrenamiento de padres espirituales, necesitamos retomar una visión, cada uno de nosotros, estemos o no haciendo el entrenamiento, como iglesia celular. Nosotros usamos esta estrategia para cumplir la gran comisión, para hacer discípulos, para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Corazón de padres espirituales, tener el corazón. Y es bien interesante cómo aquí podemos ver la condición de este hombre. En primer lugar, este hombre anónimo pudo ser un caso relatado como una historia solamente, pudo haber sido un caso real que salió en las noticias y Jesús lo había leído en Twitter y entonces él usó para dar la explicación. Pero de todas maneras es como un personaje anónimo, un hombre que descendía. Si podemos usar de pronto las palabras descender, implica un poco de decadencia. Descendía de Jerusalén a Jericó. Obviamente que allá, seguramente Jerusalén está en un monte, el monte Sión. Bueno, Jericó estará en el valle, pero démosle un sentido a cada una de estas cosas para ponernos en el cuadro de que hay personas que están descendiendo, hay personas que están decayendo, hay personas que están recibiendo frustraciones, derrotas. La condición de este hombre, Jesús la describe como alguien que estaba en descenso, yendo de menos a más.
exponiéndose a muchas cosas, corriendo muchos riesgos. Así está toda la gente, así estábamos nosotros también, en esa condición espiritual. Pero sigue diciendo el Señor y describiendo lo que le pasó a este hombre. Estaba en peligro, cayó en manos de ladrones, en manos de ladrones. Espiritualmente la Biblia dice: el ladrón vino para robar, matar y destruir. Y quien no está bajo el señorío de Jesús está bajo el dominio de Satanás. Bíblicamente no hay, un camino de la mitad. Yo me comporto de manera religiosa de tal manera que allí yo voy por la mitad. No. Bíblicamente, según la Escritura, hay solo dos reinos y hay solo dos condiciones, espiritualmente hablando. El reino del Señor Jesucristo, que es el reino de libertad, de vida, o el reino de las tinieblas, donde el hombre está siendo robado, destruido, matado de muchas maneras, de muchas formas. Esa es la condición que hay alrededor tuyo. Y si recuerdas, en esa condición tú andabas. Así vivíamos nosotros también, ignorando, pensando que la vida solamente es lo que uno ve pasar delante de los ojos. Yo era un ignorante de que había otro reino, otra forma de vivir, por decirlo mejor, realmente la forma de vivir, porque sin Cristo, que es la vida, estamos muertos. Y así está toda persona, familiar, amigo, vecino, compañero de trabajo, que no conoce al Señor Jesús, está bajo el poder del enemigo. En Colosenses dice que Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, dice, al reino de su amado Hijo. Y qué tremendo poder, como decía Roberto, despertar cada día, no solamente por el hecho natural de despertar, sino despertar, y como dice el salmista, despierto y aún estoy contigo. Despertar para saber que este día el bien y la misericordia del Señor me sigue. Qué bendición estar despiertos en el reino de Dios. Pero además dice allí que lo despojaron. Satanás ha quitado de todo lo que ha podido, pero hay algo en especial que Satanás despoja, y es la identidad. La identidad del ser humano, porque es el parecido de Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, y como Satanás no puede hacerle nada a Dios, entonces procura destruir toda buena imagen, toda semejanza de Dios en el ser humano. Si hay algo que el diablo ha robado, ha destruido en esas personas que están al lado tuyo, es su identidad. Muchos hasta dudando de su identidad sexual, muchos dudando en inseguridades acerca de su propia existencia, de su propia vida, sin identidad. Hay mucho huérfano en la tierra. Y aun cuando llegamos a la iglesia, muchos seguimos arrastrando la orfandad. Por eso necesitamos conocer a ese maravilloso Padre que sana todo el rechazo, todas las heridas de haber sido abandonado emocionalmente o físicamente. Pero lo que más el diablo ha destruido ha sido la identidad, que tiene que ver con la valía, con la estima. Alguien imaginó una historia por allá, es una historia, ficción. Por allá en otra galaxia, unos seres recibieron la noticia que en un planeta de la Vía Galáctea, ¿no? Vía Láctea. Wow. Se me fundió galaxia con láctea. Pues salió Galáctea. Muy bien. Que en un planeta llamado Tierra existen unos seres creados a la imagen del Dios que creó la galaxia de ellos y todo el universo. Y la gente sí que ha caminado por allá dice, bueno, es una historia ficticia. Entonces mandan unos emisarios y llegan a la tierra para conocer a Dios, porque esos seres humanos son hechos a la imagen
y a la semejanza de Dios. Entonces, la manera de al Dios invisible, porque ellos también por allá recibieron la noticia que a Dios nadie lo ha visto, entonces quieren verlo representado en esos seres humanos. Y cuando llegan, ¿qué encuentran? Encuentran gente tirada en la calle, sucia, desesperada, drogada. Esa es la semejanza de Dios. Así es el Dios que los creó. Pasan por allá en una casa, tienen que agacharse porque salen platos volando, salen molinillos tirados y están gritando. El hombre le está gritando a la mujer que es su esposa. Y yo, ese es Dios, así es Dios, agresivo. Oh. Y empiezan a ver por todas partes a ese Dios no conocido, pero que saben que creó seres a su imagen y a su semejanza. ¿Qué reporte llevarán a los que los enviaron? ¿Cómo es ese Dios que nadie ha visto? ¿Sabe? Eso es lo que el enemigo ha querido deshacer, destruir, quitar la identidad de la imagen y de la que nos da la imagen y la semejanza de Dios. Por eso en Cristo se nos restaura nuestra identidad. Somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Tú no puedes seguir manteniendo las cosas viejas si estás en Cristo. Tu testimonio, el reflejo de tu vida, le debe impactar al que se encuentre contigo, al que te conoció. Este era un borracho empedernido y ahora pues es una buena gente. Este era un pícaro, ladrón, sobornaba. Ahora recto, íntegro. Empieza a aparecer la imagen de Dios. Empieza a recobrarse la identidad en cada uno de nosotros. Pero bueno, sigamos avanzando. Lo dejaron, lo despojaron, lo dejaron herido, dice allí. ¿Y cuánta gente está herida? Toda gente está herida. Por eso cuando alguien te hiere, tú debes darte cuenta, es porque está herido. Nadie hiere si no está herido. Lo dejaron herido a este personaje. Y la gente está en esa condición del corazón. Por eso el ministerio de reconciliación es sanar a los quebrantados de corazón. El ministerio de la reconciliación. Cada uno de nosotros como un padre espiritual es igual ministro de reconciliación. El ministerio para todos y cada uno de nosotros es el de la reconciliación. Y lo dejaron medio muerto. Así describe, con cada una de estas detalles, el Señor describe la condición del ser humano que está en esta tierra. Medio muerto. La Biblia dice que estamos muertos en nuestra condición espiritual, muertos en delitos y pecados, muertos. Por eso, por favor, en la célula debe llegar el momento, padre espiritual, debe llegar el momento en que esa persona nueva que ha llegado y usted le ha prodigado cuidado, amor, ahora vamos a ver un poquito, ya me adelanté, pero que esa persona no siga muerta espiritualmente, porque empujar muertos no es el llamado a los padres espirituales. Tiene que asegurar que esa persona nació de nuevo. Toda su oración y toda la sabiduría de Dios es para asegurar, Señor, dame la gracia de poder presentarle el mensaje de la salvación a esta persona de tal manera que nazca de nuevo. Porque si no nace de nuevo, ¿qué tendremos en las células? ¿Qué tendremos en la iglesia? Muertos espiritualmente. Por eso se predica, se enseña, se ministra, pero no sucede, no pasa mayor cosa. ¿Por qué? Porque están desconectados de Dios. Entonces no puede pasar el tiempo y el tiempo tener solo buenas reuniones en la célula, excelentes refrigerios. Algunos van a las células por el refrigerio, pero gloria a Dios, y esa es como el gancho. Pero tiene que pasarle el nuevo nacimiento a esa persona.
No estamos para entretener gente, tenerlos entretenidos espiritualmente muertos. Ese no es el corazón de Dios. Tu oración y lo que Dios te ha dado de conocimiento en su palabra es para llevar a esa persona a la decisión por Jesús. Pero bueno, vamos adelante. Ya vimos la condición del hombre. Nada raro, nada nuevo, usted lo sabe. Pero ¿cuáles fueron las opciones para ese hombre? Esta era la condición. ¿Cuáles fueron las opciones para este hombre? Jesús describe que hubo dos personas. Un sacerdote que pasó por el camino. Hoy no tenemos actores del programa, pero pudiéramos tener aquí alguien, haber hecho la recreación, pero no alcanzamos para darle una golpiza a José y dejarlo ahí. Y entonces, pero por el camino donde estaba este hombre caído pasó un sacerdote, y dice, y viéndolo, otras versiones dice, cambió de lado, cambió el camino, cambió al otro lado. Lo vio, pero cambió de lado, pasó de largo. ¿Qué tipifica el sacerdote? ¿Quién era el sacerdote? Era gente llamada para ministrar las cosas de Dios. Seguramente ese sacerdote acababa de tener su turno, porque eran por turnos que ellos ministraban, ya sean cambiando los panes o el incienso, sobre todo los sacrificios en el templo. Él tal vez acababa de pasar su turno en la presencia de Dios. Tal vez olía todavía al incienso que había ofrecido a Dios. Pero sin embargo, su condición espiritual no sirvió para atender la necesidad de ese hombre. ¿Y sabe que ese sacerdote nos representa a nosotros? ¿O nos puede representar a nosotros? Que ministramos a Dios, que estamos delante de Él porque somos real sacerdocio. Una de las verdades que se restauró con la Reforma en 1500 con Martín Lutero, Calvino, Zwingli y demás, una de las verdades de oro que se restauró en 1500 es el sacerdocio de cada creyente. Cada creyente para Dios es un sacerdote. Primera carta de Pedro 2, verso 9. Ese sacerdote nos puede representar a nosotros. Si nos descuidamos, nos puede representar. Eran los ministros, constituían ese orden religioso del momento. Era la opción de Dios para ese hombre. Ese sacerdote era la opción de Dios para ese hombre. Pero cuando estamos ocupados tanto en el ministerio dentro de la casa, nos aislamos de la necesidad de la gente. Ustedes han escuchado que en esta iglesia nos reunimos los domingos como iglesia para ministrar a Dios, pero de lunes a sábado estamos allá ministrando a la gente en su nombre. Solo venir los domingos para tener nuestra celebración a Dios, solo para mí y solo conmigo y lo que me pasa a mí. Esa es una primera etapa que define la niñez espiritual. No conozco, no sé mucho todavía, pero no debo mantenerme en esa condición. Si realmente yo he estado ministrando a Dios, al Dios clemente, piadoso, misericordioso, si realmente yo me encontré cara a cara con Él, entonces algo va a pasar con mi vida esta semana en relación con los que están a mi alrededor. Si no, yo no me encontré con Dios, por lo menos no con el Dios de la Biblia. Me encontré con, no sé, el Dios que me he imaginado yo, el Dios que yo me he hecho la idea más o menos. Pero si yo ministro a Dios, de muchas formas lo hacemos y lo servimos a Él. Pero si eso no cambia mi corazón para interesarme en la necesidad de las personas, entonces algo no camina bien.
¿Están entendiendo ustedes? Una vida de rutina religiosa no nos hace insensibles, nos puede hacer insensibles. Sabemos más, pero sentimos menos. Cuidado con eso, porque podemos saber más, pero sentir menos. Saber más de Dios, pero expresar menos los sentimientos de Dios. Y a eso hemos sido llamados, a representarlo a Él. Somos sus embajadores. No más, Cintia ha acuñado la frase, no me importismo. No más no me importismo. No me importa lo que pasa en el mundo alrededor. El todo es que yo esté bien, que Dios me bendiga, que Dios me ayude, que Dios me cuide, que Dios me respalde, que Dios me, yo. Y los demás. Pero la segunda persona, ustedes recuerdan que dice entonces un levita, no era de los que levitaban, por eso era que no se dio cuenta, no. Él lo vio. Los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes. Los levitas eran los que, cuando el tabernáculo todavía estaba en el desierto, ellos tenían por familias instrucciones. Unos llevaban el altar del incienso, otros llevaban las telas, otros llevaban las tablas. Los levitas eran los ayudantes en el templo. Pero también era gente que estaba relacionada con Dios. Gente que tenía un conocimiento más allá, tal vez no en la misma dimensión del sacerdote. Pero si el sacerdote representa a todos los ministros, aunque todos somos ministros de reconciliación, también este levita representa a todos los creyentes, a cada uno de nosotros, despojados tal vez de un rango, una posición de liderazgo y demás. Este levita nos representa también a nosotros. Y lo mismo sucedió, que pasando por el camino vio a este hombre y cambió de lado. ¿Se hizo qué? Él loco. Yo no sé si qué tanta distancia había entre el sacerdote y el levita, no sé, no lo dice la Biblia. No sé si se dio cuenta de qué hizo el sacerdote. Pudiera ser una lección de aprendizaje, ¿no? Como líderes tenemos que modelar. Esto me llega ahorita, pero sirve como para reflexionar. Si el levita vio lo que hizo o no hizo el sacerdote, entonces trató de imitarlo, pero de igual manera responsable. Ahora, había algunas leyes en aquel entonces de que no se podían untar de sangre. Había unas leyes que no podían contaminar los vestidos, pero ellos dejaban sus vestidos en el tabernáculo y se ponían las ropas normales para salir a la casa. Ellos no sacaban esa ropa, pero de pronto se sentían que estaban inmaculados. ¿Cómo untarse pues de alguien medio muerto? Me contamino. ¿Y sabe que el espíritu religioso opera de esa manera? Yo no me junto con esa gente porque me contaminan. Ahora, en esto hay que saberlo, que es la sabiduría de Dios. Porque entonces tampoco, listo, el pastor dijo que tengo que irme para la discoteca porque ya están los contaminados. Y yo me meto allá a la discoteca y nadie me contamina. Gloria a Dios, tengo licencia. Estaba esperando esa palabra ahora. ¿Saben que dice la Biblia que sobre Jesús caían los que tenían plagas? Sobre Jesús caían encima de él los que tenían plagas. Y olían con plaga, imagínense. Pero caían sobre él. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Si tienes esa confianza cierta y real, que mayor es el que está en ti, tú debes afectarlos a ellos y ellos no te afectarán a ti. El principio espiritual es que lo mayor ministra a lo menor, bendice a lo menor, dice la Biblia. Así que mayor es el que está en ti, no es por ti en sí, sino por el que habita dentro de ti.
Así que si eso te había venido a la cabeza de que no te contaminas con la gente que está en necesidades, no. Dios quiere que tú le ministres de lo que has recibido. Y vamos a ver el samaritano. Ahí está. El tercero. ¿Sabe que era la menor opción? ¿Por qué? Porque este hombre que cayó con los ladrones era un judío, según el contexto era un judío. Y el sacerdote y el levita también eran judíos. Es decir, por sola identidad. ¿Cuántos han vivido en el extranjero? ¿Cuántos han vivido tiempo por allá? ¿Verdad que uno anhela por allá encontrarse con un colombiano y de pronto invitarlo a comer un sancocho, que es el plato nacional, ¿no? Este sacerdote y este levita debían haber mostrado siquiera como, ¿cómo se llamaría eso? Solidaridad de patria. Pero mira que ni eso siquiera los movió el que fuera uno de sus hermanos. Por eso el contraste que Jesús pone cuando introduce al samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos era un pueblo mezclado. Cuando por causa del pecado Dios sacó a Israel deportado por allá a uno de esos, Babilonia o Siria, hubo deportaciones. Varios de esa gente se vinieron y habitaron en ese pedazo. Y entonces se mezclaron con sirios y con los demás, hubo una mezcla y eran considerados por los judíos como gente de menor rango. No se trataban entre sí, los discriminaban, no se juntaban con esa chusma. Es cuando Jesús introduce a usted encuentra eso en Juan 4:7, cuando Jesús habla con la samaritana. Los discípulos se extrañan y ella misma le dice: ¿por qué tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, agua? Y ahí dice la nota: porque no se trataban entre sí. Es decir, ese samaritano no era la opción. Sin embargo, se convirtió en la opción de Dios para ese hombre. Y esto nos debe animar a cada uno de nosotros a obrar como padres espirituales. A cada uno de nosotros. Era alguien sin muchos pergaminos, sin mucha instrucción espiritual, este samaritano. Pero cuando vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. ¿Cuándo seremos movidos a misericordia? ¿Cómo se mueve un corazón a misericordia? Cuando realmente tiene un encuentro con un Dios misericordioso. ¿Cómo es movido un corazón a compasión? Cuando realmente practicamos la presencia de un Dios compasivo y lo conocemos como un Dios clemente, piadoso. Seremos movidos a misericordia cuando veamos como Jesús ve y sintamos como Él siente. Y quiero que miremos rápidamente de la vida del Señor Jesús, ese modelo, en 4 versículos. Mateo 9:36. En Mateo 9:36 dice: al ver las multitudes, que tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y si usted sigue leyendo, algo hizo Jesús al respecto. Cuando no somos movidos a hacer algo, se convierte en lástima y no en verdadera compasión.
Yo creo que ese sacerdote y ese levita, no lo dice allí, irían caminando diciendo, pobre hombre, sí que le dieron duro. No, esto hay que a ver cómo mejoramos la seguridad, porque este es el camino que nosotros seguimos todos los días. Entonces hay que reportar que este camino está, no, hay que manden una patrulla de algo. Cuando no hacemos algo, la compasión, para que sea compasión, debe generar una acción, si no se vuelve una lástima. Y nada más triste que sentir lástima solamente. Jesús, cuando vio las multitudes que estaban dispersas como ovejas sin pastor, inmediatamente Jesús trajo un compromiso a los discípulos y les dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús, su compasión lo movió a la oración. La compasión generó un movimiento de oración. Y en los próximos domingos prepárese, porque vamos a estar tratando el tema de la oración. Hemos acuñado la frase, cuando lo único que podemos hacer frente a una situación es orar, es suficiente. Porque a veces lo menos que hacemos es orar. Pero hay oportunidades en que se puede, además de orar, tener otra manifestación de la compasión de Dios. Miremos en Mateo 14:14. Jesús el modelo. ¿Cómo seremos movidos a compasión? Si a Él lo conocemos de verdad. Mateo 14:14. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Es decir, la compasión va a ser como la autopista para que fluya el poder sanador. Cuando buscábamos en la tabla de los dones que hicimos al liderazgo, se está haciendo el trabajo. ¿Hace cuántos años en la clínica? 4 años en la clínica de la costa, y nuestros mayores trabajaron arduamente y celebramos y damos gracias a Dios por el trabajo que hicieron el equipo Caleb, pero por cuestiones de salud, de movilidad y demás, ellos no pudieron continuar. Entonces miramos en la tabulación que hicimos de los dones y pensábamos, tal vez lo lógico pudiera ser, bueno, mandemos los que tienen dones de sanidad. Pero el Señor puso en nuestro corazón poder armar un equipo que fuera con el don de misericordia. Porque la misericordia, la compasión es la autopista por donde fluye el poder sanador de Dios. De hecho, si tienes compasión, ora por los enfermos y Dios va a obrar. Porque aquí dice que Jesús tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. No se quedó solamente en la lástima. Ay, qué pena, no, eso le debe estar doliendo a esa persona. No, ay, pobrecito. Y solamente nos lamentamos. Eso no es compasión. Otro versículo más para conocer al Señor Jesús. Mateo 15:32. Mateo 15:32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. ¿Y qué hizo Jesús? Les dio de comer. Vio esa multitud 3 días. Mira la unción que había sobre el Señor, tener una multitud atrapada, en el buen término, escuchándolo, sin comer, 3 días ayunando, oyéndolo a Él ministrar del reino de Dios. Pero Él no fue insensible a la necesidad física que tenía esa multitud.
Es más, los discípulos, ¿se acuerdan? En algún evangelio los discípulos dicen: Señor, despídanlos, despídelos, que se vayan y que vean a ver qué comen por allá donde encuentran, a ver si donde la tienda de doña Josefita está abierta y que coman algo por allá. No, Jesús de una vez les dijo: dales de comer, dales ustedes de comer. Y ahí sucede uno de los mayores milagros, la multiplicación de los panes, de los peces. Y el último versículo, Marcos 6:34. Marcos 6:34. Y salió Jesús, y bien interesante que salió. Si seguimos encerrados, si nos seguimos solamente relacionando en las cosas de Dios el domingo en el templo o en la reunión de célula, ahí encerrados, no vamos a ver la situación real de las personas. No nos vamos a poner en contacto con la situación real de las personas. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó ¿a qué? A enseñarles muchas cosas. ¿Sabe que habrá momentos en los que la necesidad que tiene la persona es de ayuda material? Pero no será todo un asistencialismo. La iglesia no es una casa de beneficencia. Habrá momentos en que se ayuda, como dice la palabra, a los necesitados. Pero aquí, aunque es el mismo pasaje, el contexto en el otro evangelio, el Señor vio otra necesidad, y la necesidad era de enseñarles. ¿Por qué están como están? ¿Por qué estábamos como estábamos? Por ignorancia. ¿Por qué está la gente como está? Porque ignora los mandamientos de Dios, los principios, las verdades de Dios. Luego, cuando tú le enseñas a alguien la palabra de Dios, lo estás sacando de la ignorancia, porque la Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y qué significa falta de conocimiento? Ignorancia. Entonces a este hombre lo despojaron, lo destruyeron, y así está la raza humana, por la ignorancia. Entonces, cuando tú le enseñas a alguien la palabra de Dios, le estás trayendo verdad, y la verdad lo hará libre. Le estás trayendo luz, y la luz le mostrará el camino que debe andar. Así que prepare bien su facilitación en las células, prepare bien lo que va a enseñar con esta convicción en tu corazón. Cuando yo le enseño la palabra, la verdad de Dios, le puede estar liberando de toda una cadena de generaciones de esclavitud al pecado, a la enfermedad, a la ruina, a la miseria, a la pobreza. Jesús se interesó sinceramente en las personas, y por ese interés se conectó con la necesidad de ellos y les sirvió. Vamos a ir terminando allí en los próximos versículos a partir del 34, porque se le acercó. Y esa palabra acercar, permítanme relacionarla con lo que van a oír o ya oyeron en el entrenamiento de padres. Acercarse es igual a ¿qué? A asociarse. Acercarse es asociarse con las personas. ¿Sabe que podemos estar rodeados de gente, pero no estamos conectados con nadie? Y está bien crecer como iglesia, es el plan de Dios, pero si no estamos conectados, pues estamos perdiendo mucho de la vida de Dios en medio de la iglesia. Acercándose, empezó a hacer varias cosas, como se describen ahí, y eso es lo que hace un padre espiritual. Hace actos de cuidado. ¿Qué hizo este samaritano? A las heridas les echó vino, aceite. Eran los antisépticos de la época. El vino, ahí hay alcohol, entonces desinfectó las heridas con el vino. Pero también
le suavizó las heridas con el aceite, la unción. Aquí nos habla entonces del vino y del aceite, de la unción y del poder del Espíritu Santo para sanar las heridas de las personas. Usted tiene armas poderosas en Dios. Como padre espiritual, tienes armas en Dios, tiene herramientas en Dios. El poder y la unción del Espíritu Santo es lo que podrá sanar a las personas, pero el Espíritu Santo usa vehículos humanos como tú y como yo para poder traer entonces y ministrar a las necesidades sentidas de la gente. Se bajó del caballo, en otras versiones dice que era un burro, se bajó de la cabalgadura y allá subió. No parece que hubiera habido ayuda de otra parte, pero cómo levantó este samaritano, cómo levantó del piso a este hombre medio muerto y lo puso ahí en la cabalgadura. Yo veo en ese movimiento la oración para levantar a alguien del piso, la oración, la intercesión, hasta que algo suceda con esta vida. No la voy a soltar hasta que algo Dios haga por el poder y la unción del Espíritu Santo. No lo voy a dejar ahí medio muerto, lo voy a levantar. Y de hecho, los sacerdotes tenían en sus hombreras, los sacerdotes tenían 2 piedras que eran hombreras, y en cada una de las piedras que sostenía el resto de las vestiduras, allí estaban 6 nombres de las 6 tribus. En cada hombrera habían los 12 nombres de las tribus, y eso habla de que traemos delante de Dios, que presentamos las personas como sacerdotes en oración. Esto hizo este samaritano, se lo echó al hombro. Y sabe que más de uno de nosotros no estaría aquí y no fuera lo que es si alguien no se lo echó al hombro. Aquí dice lo echó a la cabalgadura, pero se lo echó al hombro. Y esta es la oración que se hizo por ti, la oración de gente que tal vez conozcas, otros que tal vez no conozcas. Viviendo en mi pueblito, yo me crié en un pueblito en las montañas de Santander. Yo no sabía que había nada distinto en las cosas de Dios, sino solo la iglesia tradicional. Yo no sabía más. Mi padre fue muy religioso. Todas las noches rezábamos, todas las noches. Y se le iba añadiendo rezos y rezos y rezos. Ya nos fundíamos nosotros. Era la señal de terminar los rezos ya cuando ya nadie más le respondía, porque ya estamos todos. Pero hubo un tiempo, llegó un momento en que uno de los rezos era: vamos a rezar por el compadre Diógenes Rojas. Mi papá fue del ejército y el compadre Diógenes Rojas también fue un sargento del ejército y fue el padrino de mi hermana mayor. Pero el motivo del rezo era porque el compadre Diógenes se había vuelto protestante. Entonces nosotros rezábamos porque el compadre Diógenes se devolviera y se le arreglara la vida. Yo no sé por qué me late que Dios usó al compadre Diógenes para orar al Dios verdadero, al Dios vivo, para que Gregorio y sus muchachos pudieran conocer al Dios vivo y verdadero. A ti alguien te echó al hombro en oración. Es tiempo también de hacerlo por otros. Lo llevó al mesón, dice, lo llevó al mesón, un lugar de seguridad, un lugar de protección, un lugar de refugio, un lugar de cuidado. Las personas que ganas como padre espiritual, las personas a las que te asocias con ellas como padre espiritual, tú las debes llevar a la célula y traerla a la celebración. Yo quiero dejar claro una cosa. Hay personas que solo siguen asistiendo a la célula. Eso es una parte para su crecimiento. Si usted como padre espiritual o como líder de célula no hace lo que debe hacer, esa persona se quedará en la célula solamente
su vida no va a crecer como debe crecer. Porque la célula no provee otras cosas que la celebración provee. Esto es un engranaje. La célula provee cosas que esta celebración no provee, pero a la inversa también. No se conforme usted, padre espiritual o líder de célula, con que la gente solo va a la célula. Aquí viene a la célula y aquí está en la célula. Quizá por un tiempo, pero asegúrese que no se quede mucho tiempo solo en la reunión de célula, para que venga el mesón. Puede ser la célula en un comienzo, pero además también que pueda venir a la iglesia y recibir de Dios. Yo creo que al llevarlo allí, me está hablando de la decisión que llevamos a las personas a tomar la decisión por Jesús. Y termina diciendo, cuidó de él, cuidó de él. Eso nos habla de la nutrición, cuidó de él. Y luego al partir se fue. Por esa parte, bueno, la aplicación puede ser también, este buen samaritano yo creo que también representa al Señor Jesús. Este buen samaritano creo que es una representación de la obra del Señor Jesús. Estudian este pasaje viendo a Jesús en ese buen samaritano, porque dice que Él se fue y el Señor Jesús se ha ido, pero volverá y nos dejó al cuidado del Espíritu Santo. Este hombre cuidó de él, lo nutrió, lo discipuló, lo tomó como un hijo, lo prohijó y con responsabilidad lo recomendó cuando fue el tiempo necesario. ¿Qué requiere un padre espiritual? Compasión de Dios. La compasión. Esa no te la dará el entrenamiento. No la recibirás con el curso. La recibirás en la intimidad con Él. La compasión que genera acciones, porque cuando se ora se le pide al Señor que actos de cuidado, que eventos de cuidado, qué testimonios de cuidado podemos hacer para sanar, para levantar a esta persona de su condición y pueda ser hecho un hijo o una hija de Dios. Compasión como la de Él. Yo necesito más compasión. No sé usted, yo necesito la compasión de Dios para poder ministrar con la compasión de Dios a esas personas que Dios ha puesto en su lugar, a esas personas que Dios ha relacionado contigo, tú sabes. Y termina aquí diciendo, ve y haz tú lo mismo. Creo que es la gran comisión para todos en este pasaje. Ve tú y haz lo mismo. Le requirió tiempo, se detuvo este hombre. Le requirió tiempo, le requirió aún recursos, porque le dio 2 monedas. Pablo dijo, yo me he gastado a mí y he gastado de lo mío. Pero ¿sabes qué? Crecerás a la semejanza de Dios. Manifestarás tu parecido a Dios cuando te importa otra persona. Cuidando uno a la vez. ¿Hay alguien que está recibiendo ese cuidado de parte tuya? Es posible que a ti te estén cuidando. Y debiera ser así, que a ti te estén cuidando. Que alguien esté atento de tu crecimiento. La pregunta es, ¿tú estás cuidando a alguien a la vez? Si no lo estás haciendo, te estás endeudando. Hay una deuda. Pablo lo dijo, deudor me hago. Eres deudor. Y tu crecimiento llegará el momento en que no será más. Se estancará tu crecimiento hasta que tú empieces a dar lo que de gracia has recibido. Y Dios te seguirá dando más y más.
¿Cuántos necesitan compasión de Dios? Póngase en pie todo aquel que necesita una compasión mayor.